desarrollo. Dale. Sí, algunas consideraciones para terminar mi intervención. Bueno, les agradezco mucho la atención que nos han brindado y la amabilidad con la que han hecho las consideraciones y las preguntas. Algunos aportes finales. Quizás en algunas cosas no suficientemente claros o esta vía de comunicación muchas veces dificulta entendernos bien. No, la ley no crea un programa con un presupuesto autónomo del resto de las acciones que desarrolla el Estado Nacional en la materia. En principio, reconoce un conjunto de derechos y obliga a articular un conjunto de líneas de trabajo de muchos ministerios para llevar adelante la garantía de que estos derechos van a poder ser efectivamente ejercidos. Seguramente va a haber que hacer reasignaciones presupuestarias, ampliaciones de presupuesto, pero acá no estamos planteando que aprueben un presupuesto autónomo para este programa que se pueda solapar con otros programas ya existentes. Porque justamente de la articulación va a surgir donde algunos programas deben reforzar su presupuesto y debe ampliar alguna otra línea, pero no le estamos planteando al Congreso que apruebe un programa con un presupuesto que se pueda solapar con otros programas. Eso lo quería aclarar técnicamente, porque, por ejemplo, el Programa Nacional de Primera Infancia, que está en cabeza de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que tiene un presupuesto superior a los 1.000 millones de pesos, obviamente el desarrollo de lo que realiza este programa va a ser parte de esta estrategia que estamos aquí discutiendo. Pero no estamos pidiendo recursos para ese Plan Nacional de Primera Infancia que sigue su desarrollo y que ya tiene asignado presupuesto votado por el Congreso muy recientemente. Y así con otras líneas del Ministerio de Desarrollo, la tarjeta alimentar o el Plan Potenciar Trabajo, que seguramente van a tener que generar aportes y articulaciones para desarrollar esta estrategia. Por eso me parece que no hay que estar pensando que acá estamos generando un programa con un presupuesto autónomo y que se pueda solapar con acciones ya están en desarrollo. En relación al decreto 750, señor senador, es un decreto que firmó el presidente Macri en noviembre del año 2019 y que no significó ningún esfuerzo de articulación interministerial. Fue un decreto dictado por el presidente de la Nación que genera una estructura teórica de una supuesta estrategia que no ha sido discutida, no tiene especificidades. Es decir, es un instrumento que no tiene el proceso de elaboración y de intercambio y que tampoco considera el plexo normativo que yo describí al inicio. Es decir, es un decreto que no da cuenta del entramado normativo preexistente y entonces flota en el aire y no queda muy claro para qué se lo dictó. En cambio, esta norma es una norma que persigue finalidades muy específicas, que da cuenta de las normas ya vigentes y se inserta en ese contexto. Yo, si quieren, un día nos juntamos para discutir el decreto 750, pero usted se fija, se superpone a todas las normas de niñez y es un decreto que no puede reformar leyes, es decir, ahí hay una precariedad en la elaboración de la idea que está en el decreto 750 que llama mucho la atención. Yo quiero finalizar mi reflexión con el tema de las articulaciones. Yo fui secretario nacional de Niñez en el anterior gobierno peronista, fui secretario de la CERONAR y ahora soy nuevamente secretario de Niñez. Me toca presidir el Consejo Federal de Niñez. El Consejo Federal de Niñez participan todas las provincias. Los desafíos en articulación en las políticas públicas en Argentina son inmensos. Nosotros somos, por un lado, un país federal donde hay un conjunto de competencias que ustedes mejor que nadie lo conocen. Las provincias no han cedido en el pacto federal y que son competencias provinciales. Pero además se han ampliado las autonomías municipales en los últimos 20 o 30 años y los municipios cada vez más desarrollan e implementan políticas públicas sociales, sanitarias, educativas. Entonces, los desafíos de articulación entre los tres niveles del Estado son inmensos, pero no son imposibles de desarrollar. Voy a poner un único ejemplo para buscar soluciones creativas a esto. El Plan Nacional de Primera Infancia hoy acompaña a más de 2.000 centros de desarrollo infantil con subsidios y asistencia técnica. Esos centros de desarrollo infantil, en algunos casos, son de organizaciones sociales en los territorios, en otros casos dependen de municipios y en otros casos dependen de provincias. Y nosotros trabajamos esto con las provincias, con los municipios y las organizaciones, buscando acuerdos y ahora, por ejemplo, estamos fortaleciendo a las áreas provinciales para que puedan tener su propia mirada y su propia política en los centros de desarrollo infantil comunitarios sin dejar de acompañar organizaciones y municipios. Es claro que es un desafío, son muchos actores, los intereses muchas veces no son fáciles de armonizar, pero vamos a tener con esta ley los mismos desafíos que tenemos con otras leyes, las leyes educativas, las leyes y las políticas de desarrollo social,
de educación, no genera un desafío nuevo y sobre el cual no hayamos caminado y no haya avances y rectificaciones que realizar. No es algo que no se esté haciendo en un montón de otras políticas públicas. Es decir, ahí hay mucha experiencia acumulada y ustedes como representantes provinciales lo saben, porque en los consejos federales de salud, de NIE, de desarrollo social, se discuten estos temas y son temas con los que los poderes ejecutivos nacionales, provinciales y locales lidian de manera permanente. Lo último que quiero decir es que, lo anteúltimo, el artículo 25 de este proyecto de ley obliga a la autoridad de aplicación a generar rápidamente indicadores. Y entonces allí se va a poder monitorear desde la sociedad civil, desde el Congreso, si este proyecto tiene el impacto deseado. Nosotros estamos planteando un proyecto que busca un objeto claro, está en el artículo primero, y que en el artículo 25 dice deberá haber indicadores. Seguramente de acá a un tiempo nos vamos a volver a encontrar con los indicadores y ver si esta estrategia que estamos planteando genera el impacto esperado o no y las rectificaciones que hay que hacer. No estamos planteando que un acto de fe de ustedes en que nosotros lo intentamos hacer y va a salir. Va a haber indicadores, va a haber un informe periódico al Congreso y creo que hay que pensar en ese mecanismo institucional para monitorear el impacto que haya tenido en los objetivos que perseguimos. Para finalizar, adherir a lo que decía mi compañera Gabriela Bauer, en el sentido de que hay un proceso de articulaciones muy importante en este esfuerzo del Estado Nacional. Voy a poner un único ejemplo. Nosotros refaccionamos, en una línea que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, refaccionamos y construimos Centro de Desarrollo Infantil. A partir de una iniciativa del Ministerio de Obras Públicas de generar infraestructura de cuidado, hubo una alianza entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Desarrollo para generar una nueva línea que está coordinada con la anterior que anunció el presidente del Centro de Desarrollo Infantil. Pero al mismo tiempo ustedes votaron un presupuesto que amplía mucho la partida para la construcción y refacción de jardines comunitarios y de jardines maternales y jardines de infantes del Ministerio de Educación. Nosotros ya estamos trabajando con el Ministerio de Educación para trabajar un mapa en común de los esfuerzos de mejora de Centro de Desarrollo Infantil y jardines del sistema educativo, con esfuerzos presupuestarios que son de 3 carteras diferentes: Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Educación. Y eso es una parte que lo hemos integrado como una tarea cotidiana y no caminan en paralelo los 3 planes. Y para finalizar, sí, lo que decía Gabriela, que lo quiero hacer propio, la irrupción del movimiento de mujeres, ahora expresado en nuestro ministerio, ha jerarquizado las políticas de cuidado y ha jerarquizado una perspectiva de transversalidad que me parece que la tenemos que capitalizar para dar respuestas a desafíos que tenemos pendientes en un tema tan delicado como es el tema de la salud pública de las mujeres, de todas las personas gestantes y de los niños y niñas. Hay allí desafíos muy importantes y que no son solo de índole presupuestaria. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia es parte del plan ENIA, del plan de prevención del embarazo no intencionales en las adolescencias. Y allí hay infinidad de vulneraciones de derechos, de niñas que son víctimas de embarazos forzosos, de abusos, que no acceden a la interrupción legal del embarazo que les garantiza el Código Penal hace más de 100 años, que no acceden a la justicia y no son necesariamente problemas presupuestarios. Muchas veces hay que remover prácticas que están atravesadas por prejuicios, falta de reconocimiento de esas personas como verdaderos sujetos plenos de derecho, no como objetos, como personas que deben ser reconocidas en sus voces, en sus sentires. Nos parece que focalizar el tema exclusivamente en aportes materiales nos puede hacer perder una parte de los obstáculos a remover, y en los temas que estamos trabajando hay carencias de tipo material y presupuestarias, pero también hay que modificar prácticas de los organismos públicos, lo que planteaba la compañera, la senadora, que decía, bueno, una mayor empatía para atender. El Código Civil en el artículo 26 le reconoció amplia autonomía a las y los adolescentes para que sean atendidos por el sistema de salud. Bueno, me pregunto, ¿hemos logrado el impacto esperado con el artículo 26 del Código Civil? Yo tengo mis dudas, francamente, de que hayamos logrado modificar una práctica de reconocer los procesos de autonomía progresiva de los adolescentes para concurrir al sistema sanitario. Y ahí no hay una discusión de tipo presupuestario, hay una discusión de otra índole que requiere otro tipo de intervenciones. Les agradezco mucho la atención y espero que lo que trajimos aquí les haya resultado de utilidad. Bueno.